Capítulo 44. En la quietud de la noche, Riberia despertó lentamente de su sueño. La suave luz de la luna se filtraba a través de los pequeños huecos en las paredes del almacén, iluminando el rostro dormido de Cyrou frente a ella. Cuando Riberia abrió los ojos, lo primero que notó fue el calor que aún sentía desde el regazo de Cyrou, donde había estado descansando. Ella sonrió suavemente, dándose cuenta de que Cyrou todavía estaba allí, sentado en la misma posición. Tenía los ojos bien cerrados, la respiración firme y tranquila. Riberia entendió que Cyrou había elegido dormir sentado solo para poder descansar cómodamente en su regazo. El corazón de Riberia todavía estaba lleno del amor y la felicidad que persistían del sueño que acababa de experimentar, un sueño en el que interpretaba a Julieta y Cyrou era Romeo, que había resucitado de entre los muertos solo por ella. Aunque era solo un sueño, el amor que sentía seguía siendo muy real, profundamente arraigado en su corazón. Al ver el rostro pacífico y tranquilo de Cyrou, Riberia sintió un suave impulso dentro de ella. Incapaz de resistirse, bajó la cabeza y besó tiernamente a Cyrou en la frente. El tacto de sus labios era tan ligero, como una suave brisa nocturna, como si temiera despertarlo de su sueño. «Nunca te des de mi lado, mi Romeo», susurró en voz baja, su voz apenas audible en medio del suave viento nocturno. Esas palabras salieron de lo más profundo de su corazón, sentimientos que había reprimido durante mucho tiempo. Después de besar la frente de Cyrou, Riberia volvió a mirar su rostro con una sensación de paz. El amor que había ocultado cuidadosamente ahora se estaba volviendo cada vez más fuerte. No queriendo perturbar su sueño, Riberia reanudó el descanso, todavía apoyado en el regazo de Cyrou, sintiéndose seguro y cómodo a su lado. Una pequeña sonrisa permaneció en su rostro mientras volvía a dormirse, sintiendo calor en su corazón mientras yacía en el regazo del hombre que amaba. Con un corazón tranquilo y amoroso, Riberia continuó su sueño, con la esperanza de que algún día sus sentimientos por Cyrou fueran correspondidos. Cyrou se despertó con los suaves rayos de sol que se colaban por la ventana del almacén. El sol de la mañana comenzó a asomarse, llenando la habitación con su cálida luz. Cuando Cyrou abrió los ojos, sintió calor en su regazo. Mirando hacia abajo, vio a Riberia todavía profundamente dormida con una expresión pacífica y una pequeña sonrisa en sus labios. Riberia parecía tan serena, incluso en sueños. El elegante vestido verde que había usado la noche anterior todavía la cubría con gracia, haciéndola parecer como si estuviera soñando en un hermoso cuento de hadas. Cyrou, al ver este espectáculo, se sintió desgarrado. Quería despertar a Riberia, pero no quería hacerlo de manera brusca o grosera. Quería ser tan amable como lo había sido la noche anterior al calmarla. Suavemente, Cyrou comenzó a acariciar el largo cabello verde de Riberia. Sus dedos se deslizaron por sus suaves mechones, tratando de despertarla con un toque tranquilizador. Recordó cómo su caricia de la noche anterior la había hecho sonreír y dormir más profundamente. Sin embargo, en lugar de despertarse, Riberia solo sonrió más mientras dormía. Su rostro se veía aún más pacífico, y su respiración constante señalaba lo cómoda que estaba descansando en el regazo de Cyrou. En lugar de despertarse, pareció hundirse más profundamente en su sueño, como si se sintiera segura y protegida. Cyrou comenzó a sentirse un poco confundido. ¿Cómo puedo despertarla sin perturbar su sueño tranquilo?, pensó. Sabía que Riberia rara vez mostraba este lado vulnerable a nadie, especialmente en un entorno tan informal. Sopesó sus opciones. Si la llamaba por su nombre en voz baja, tal vez ella se despertaría más suavemente. O si la dejaba dormir un poco más, perderían más de la mañana. Pero, ¿qué pasaría si Riberia necesitara más descanso? Finalmente, Cyrou respiró hondo y susurró suavemente, «Riberia. Es de mañana». Su voz era suave, como una brisa suave. Continuó acariciándole el pelo suavemente, con la esperanza de que su tacto y su voz fueran suficientes para despertarla sin asustarla. Pero Riberia solo se movió ligeramente, murmurando en sueños, como si se resistiera a despertar. Cyrou sonrió levemente, sin tener el corazón para despertarla con más fuerza. Después de unos momentos, decidió intentarlo de nuevo, esta vez un poco más fuerte. «Riberia,
es de mañana, dijo, un poco más claro. Por fin, los párpados de Riberia comenzaron a abrirse. Sus ojos verdes miraban suavemente mientras se adaptaban a la luz de la mañana que se filtraba en el almacén. Pareció momentáneamente confundida antes de darse cuenta de su posición, todavía descansando en el regazo de Ciro. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro cuando se dio cuenta de quién estaba con ella. «Buenos días», dijo en voz baja, con la voz aún llena de calidez por el sueño. «Buenos días», contestó Ciro, sonriendo. «Perdón si te desperté». Riberia sacudió la cabeza suavemente. «No, me despertaste tan suavemente. Ni siquiera me di cuenta de que había dormido tanto tiempo». Ciro solo sonrió, aliviado de haber logrado despertarla suavemente. La luz del sol de la mañana los bañaba a ambos, aportando una nueva calidez que envolvía el momento en paz. Riberia sintió el calor de la mano de Ciro, que todavía acariciaba suavemente su cabello. En su corazón, quería saborear este momento un poco más, disfrutando de la rara oportunidad de olvidar sus responsabilidades. Pero la luz del sol que entraba por la ventana le recordó que había llegado la mañana, y con ella, su papel como una de las líderes de la familia Loki. Con un poco de reticencia, Riberia comenzó a levantarse de su cómoda posición en el regazo de Ciro. Se sentó con la espalda recta y, cuando su mirada se posó en el hermoso vestido que todavía llevaba puesto, una repentina sensación de vergüenza la invadió. El vestido era un símbolo del momento íntimo que habían compartido la noche anterior, y Riberia sabía que si regresaba a la mansión con él, surgirían muchas preguntas de la gente de la mansión Crepúsculo. Riberia se dio cuenta de que no podía volver a la mansión así. Con un rostro tranquilo y una sonrisa un poco tímida, decidió pedirle ayuda a Ciro. «Ciro», dijo suavemente, mirando el vestido que llevaba puesto, «me acabo de dar cuenta. Todavía estoy usando este vestido». Ella lo miró con una expresión ligeramente preocupada. «¿Podrías traerme la muda de ropa de mi habitación?». Ciro, sin darse cuenta del dilema de Riberia hasta ese momento, asintió rápidamente. «Por supuesto, ¿dónde puedo encontrarlos?». Riberia sacó la llave de su habitación de debajo de su vestido y se la mostró a Ciro. «Aquí está la clave. Mi muda de ropa está detrás de la puerta de mi habitación. Solo tienes que conseguirlo». Sin embargo, cuando Ciro alcanzó la llave, Riberia rápidamente la retiró con una sonrisa maliciosa. «Espera», bromeó. «En realidad, no necesitas esta llave, ¿verdad? Con tus habilidades, podrías proyectar una copia de la llave de mi habitación en cualquier momento. ¿No es así?». Ciro se rió entre dientes, reconociendo las palabras de Riberia. «Sí, puedo», respondió él, un poco incómodo, todavía inconsciente del significado oculto detrás de su comentario juguetón. Sintiéndose un poco más segura, Riberia sonrió suavemente. Con un raro tono juguetón, miró a Ciro y dijo, «Sabes, eso significa que podrías entrar a mi habitación en cualquier momento si quisieras». Ciro se sobresaltó por su comentario. Su rostro se puso rojo al instante. Yo no entraría sin permiso», respondió rápidamente, tartamudeando. Su rostro se sonrojó mientras intentaba procesar la repentina familiaridad de Riberia. Riberia simplemente rió suavemente, divertida por lo nervioso que se había puesto Ciro. Por dentro, se sentía un poco más a gusto. Al menos, sus burlas habían logrado romper la tensión dentro de ella. «Lo sé», dijo con una sonrisa, «solo estaba bromeando». Finalmente, Ciro aceptó cuidadosamente la llave de Riberia, prometiendo regresar rápidamente con la ropa que solicitó. Al salir del almacén, Riberia observó cómo su figura desaparecía lentamente detrás de la puerta, con una pequeña sonrisa todavía en su rostro. Ciro entró de puntillas en la habitación de Riberia con mucho cuidado, asegurándose de que no hiciera ningún ruido que pudiera llamar la atención, especialmente dado el estatus de Riberia como uno de los líderes respetados de la familia Loki. Cuando se abrió la puerta de su habitación, un aroma suave y único le dio la bienvenida, el aroma relajante y fresco característico de la naturaleza de los altos elfos de Riberia. La fragancia era suave, tranquila y parecía encarnar su presencia elegante y pacífica. Tan pronto como Ciro entró en la habitación, no quería demorarse.
Sus ojos se centraron de inmediato en la muda de ropa de Riberia colgada detrás de la puerta. Sintiéndose un poco incómodo al manejar la ropa personal de una mujer, especialmente de alguien a quien respetaba tanto como Riberia, la agarró rápidamente. Sin embargo, antes de irse, la mirada de Cyril fue atraída hacia algo familiar en la cama de Riberia, una tabla de madera que había usado para enseñarle hechicería. Estaba cuidadosamente colocado allí, y Cyril se detuvo por un momento, mirando el tablero con buenos recuerdos. Recordó las semanas que pasaron juntos en esa misma habitación, con Riberia aprendiendo diligentemente técnicas de hechicería de él, a pesar de ser ya el mago más poderoso de Horario. Lo que más le conmovió fue que Riberia había conservado la pizarra incluso después de que terminaron sus lecciones. No era solo el tablero en sí, sino los momentos que compartían juntos lo que parecía tener un profundo significado para ella. Entonces, ella todavía lo conservó. Pensó Cyril, sonriendo suavemente. Riberia siempre parecía fuerte y madura por fuera, pero ver cómo cuidaba algo tan simple como una tabla de madera le hizo darse cuenta de que debajo de su elegante exterior había un lado amable y reflexivo. Con la ropa de Riberia en la mano, Cyril salió de la habitación. Antes de cerrar la puerta, volvió a mirar la tabla de madera, sintiendo que un vínculo tácito entre él y Riberia se hacía más fuerte. En su corazón, prometió en silencio que siempre estaría ahí para Riberia, tal como lo había estado antes, tal vez como algo más que un amigo. Cuando Cyril cerró cuidadosamente la puerta de Riberia y se dio la vuelta, se sorprendió al ver a Lefilla de pie no muy lejos, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lefilla, usualmente alegre, ahora parecía sorprendida y confundida cuando vio a Cyril salir de la habitación de Riberia con su ropa en la mano. Su rostro se puso rojo y su expresión se llenó de sospecha, como si imaginara varios escenarios de lo que podría haber sucedido dentro de la habitación de Riberia. ¿Qué estabas haciendo allí, Cyril? Lefilla tartamudeó, su voz temblorosa pero claramente teñida de celos e ira. Tú. No podrías saber. Presa del pánico, Cyril levantó las manos, tratando de calmar a Lefilla, que estaba cada vez más molesta. Mintió a medias para evitar más malentendidos. Es. No es lo que piensas. Riberia solo me pidió que agarrara su muda de ropa porque, su vestido se ensuciaba mientras entrenábamos Magecraft ayer. Y eso es todo, de verdad. Explicó Cyril, tropezando con sus palabras, tratando de parecer lo más tranquilo posible. Pero a Lefilla no le convenció del todo la explicación de Cyril. Ella lo miró con los ojos entrecerrados y luego le dedicó una sonrisa traviesa, como si no le creyera del todo. ¿Estás seguro, Cyril? No estás siendo un mirón, ¿verdad? Bromeó Lefilla, cubriendo su sonrisa con la mano. Aunque trató de bromear, había un toque inequívoco de celos en su tono. Cyril solo pudo esbozar una sonrisa irónica ante sus palabras. Sabía que no sería fácil convencer a Lefilla, especialmente en una situación como esta. Lo digo en serio, Lefilla. No pasó nada extraño. Solo estaba ayudando, eso es todo, respondió, todavía un poco nervioso. Lefilla, creyéndole a medias, suspiró finalmente. Está bien, entonces, pero le preguntaré a Riberia sobre esto más tarde. Veremos si tu historia se sostiene, dijo bromeando, aunque ahora un poco más relajada. Cyril se rió suavemente. Puedes preguntarle si quieres, pero estoy seguro de que Riberia confirmará lo que he dicho, respondió él, tratando de mantener la calma. Aunque estaba un poco preocupado por lo que Riberia podría decir si Lefilla realmente se lo preguntaba. Con la ropa de Riberia en la mano, Cyril regresó con cuidado al almacén, donde Riberia esperaba pacientemente. Cuando llegó, Riberia sonrió suavemente y le dio las gracias. Gracias, Cyril. Siempre eres tan confiable, dijo Riberia mientras aceptaba la ropa de Cyril. Mientras Cyril se preparaba para excusarse para que Riberia pudiera cambiarse en privado, de repente lo detuvo con un tono tranquilo pero ligeramente juguetón. No hace falta que te vayas, Cyril. Solo tienes que darle la espalda. No tardaré mucho, dijo Riberia, pillando a Cyril con la guardia baja, pero él obedientemente siguió su petición.
De espaldas a ella, Zirou sintió que su corazón se aceleraba ligeramente, consciente de lo cerca que estaban. Para distraerse de sus nervios, Zirou decidió contarle a Riberia algo más serio. Riberia, empezó a decir con cautela, me encontré con Lefilla antes, cuando salí de tu habitación. Ella me vio, y creo que entendió mal. Si ella te pregunta más tarde, ¿podrías explicarle que solo estaba agarrando tu ropa porque tu vestido se ensució por nuestro entrenamiento de hechicería? Riberia, que estaba cambiando detrás de él, inicialmente aceptó sin pensarlo demasiado. Sin embargo, en un tono burlón, agregó algo que puso a Zirou un poco nervioso. ¿Y si dejo que Lefilla guarde su malentendido, Zirou? Eso podría ser más interesante, dijo, conteniendo una pequeña risa. Zirou hizo una pausa por un momento antes de responder, dando una sonrisa irónica a pesar de que Riberia no podía ver su rostro. En ese caso, seré visto como un mirón y un pervertido, contestó Zirou en broma. Al escuchar esto, Riberia finalmente rió suavemente, su tono ligero y cálido. Está bien, está bien. Le explicaré a Lefilla. Solo quería ver tu reacción, dijo en broma, todavía riéndose. Zirou solo podía sonreír, sintiéndose un poco aliviada, pero aún impresionada por lo diferente y cálida que Riberia podía ser en momentos privados como este. Mientras Riberia continuaba cambiando, Zirou, de espaldas, no podía evitar imaginar cómo se veía. Su belleza en ese elegante vestido de la noche anterior permaneció en su mente, haciéndolo sentir un poco incómodo. Para distraer su imaginación de la locura, Zirou decidió hablar, tratando de dirigir la conversación hacia algo más ligero. Riberia, gritó Zirou, rompiendo el silencio. Anoche, cuando estabas dormido, te vi llorando. Tengo curiosidad, ¿con qué estabas soñando? Riberia, aún ajustándose la ropa, sonrió al escuchar la pregunta de Zirou. Soñé con algo que te podría resultar familiar. ¿Alguna vez has escuchado la historia de Romeo y Julieta? Zirou se sorprendió al escuchar ese nombre. Por supuesto, he oído hablar de él. Es una de las obras más famosas de Shakespeare. Aunque nunca lo he leído completamente, conozco la esencia. Riberia hizo una breve pausa, recordando su sueño con una sonrisa. En mi sueño, sentí que estaba dentro de esa historia. Podía sentir la profunda tristeza y el amor entre ellos. Pero Riberia omitió deliberadamente el hecho de que ella era Julieta y Zirou era Romeo en su sueño. Eso era demasiado vergonzoso para revelarlo. Aunque Zirou no conocía los detalles del sueño, podía entender por su historia que podría haber sido trágico. Él ya sabía cómo Romeo y Julieta terminaron trágicamente, por lo que tenía sentido por qué Riberia había llorado. Comprendo por qué lloraste mientras dormías, dijo con dulzura. Es una historia triste, ¿no? Riberia sonrió, pero por dentro, recordaba cómo su sueño había terminado felizmente, gracias al toque reconfortante de Zirou. A pesar de que la historia original era una tragedia, en su sueño, Romeo, Zirou, había vuelto a la vida, haciendo que todo fuera mejor. Sin mencionar el giro feliz en su sueño, Riberia simplemente respondió, sí, la historia es conmovedora. Pero hay algo hermoso en su amor. Zirou notó la sonrisa de Riberia y dijo, parece que realmente te gusta esa historia. Riberia asintió, todavía sonriendo. No es solo la historia. Me gusta Romeo. Es un hombre lleno de amor, dispuesto a sacrificarlo todo por la mujer que ama. Un hombre así es ideal para mí. Zirou estaba un poco desconcertado por la admiración de Riberia por Romeo. Sin darse cuenta de que estaba hablando indirectamente de él, Zirou sintió un poco de celos del personaje ficticio. Sin embargo, solo pudo sonreír y responder cortésmente, sin darse cuenta de los verdaderos sentimientos de Riberia ocultos detrás de sus palabras. Después de unos momentos, Riberia finalmente dijo, ya terminé de cambiarme. Al escuchar esto, Zirou se dio la vuelta y vio a Riberia de vuelta con su elegante capa verde habitual, que cubría con gracia todo su cuerpo. Era muy diferente del impresionante vestido que había llevado la noche anterior, que había revelado un lado más femenino y seductor de Riberia. Riberia se acercó e invitó a Zirou a regresar a la mansión Crepúsculo.
Vamos a regresar. Se está haciendo tarde, dijo en voz baja, pero su voz recobró su gracia y dignidad habituales. Mientras caminaban uno al lado del otro de regreso a la mansión Crepúsculo, Cyril podía sentir el marcado contraste en el comportamiento de Riveria. La noche anterior, había mostrado un lado más abierto, juguetón y cariñoso, pero ahora, había vuelto a su ser elegante y honorable, el respetado líder que todos en la familia Loki admiraban. Al llegar a su habitación, Riveria se detuvo brevemente, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más estaba mirando. Con una leve sonrisa en los labios, dijo en voz baja, «Gracias por una noche encantadora». Su tono ambiguo y suave hizo que el rostro de Cyril se sonrojara al instante. Sus palabras podrían malinterpretarse fácilmente, y Cyril no pudo evitar sentirse avergonzada. Antes de que Cyril pudiera responder, Riveria sonrió levemente y rápidamente se dirigió a su habitación, dejando a Cyril parada allí, todavía con la cara roja. Solo pudo suspirar, esbozando una sonrisa irónica mientras se dirigía a su propia habitación, reflexionando sobre los momentos íntimos de la noche anterior con emociones encontradas. Después de guardar el hermoso vestido que había usado la noche anterior, Riveria caminó hacia su cama con pasos lentos. Al llegar a él, no pudo contener la avalancha de emociones que la golpearon. Sin pensarlo, Riveria saltó sobre la cama y enterró la cara en la almohada, como si tratara de ocultar toda su vergüenza. En la quietud de su habitación, Riveria repasaba en su mente los acontecimientos de la noche anterior. Con el corazón acelerado, recordó la audacia con la que se había presentado con tanta elegancia y, más que eso, la audacia con la que había coqueteado con Cyril. «¿Qué he hecho?», murmuró ella, con la cara roja bajo la almohada. En su vida diaria, Riveria siempre se comportó con rigor y gracia, lejos de la actitud que había mostrado la noche anterior. Sin embargo, a pesar de su vergüenza, había una sutil sensación de satisfacción. Recordaba vívidamente la reacción asombrada de Cyril ante su belleza, la forma en que su rostro se ponía rojo cada vez que ella se burlaba de él y el suave toque de su mano cuando acariciaba suavemente su cabello. Cada momento se sentía grabado en su memoria. Riveria sonrió suavemente detrás de su almohada, especialmente cuando recordaba su sueño. En ella, Cyril se había convertido en Romeo, el héroe de una historia de amor que hizo que su corazón se acelerara. Incluso en realidad, sentía la misma calidez cada vez que estaba con Cyril. Revivió la sensación, pensando en cómo, en su sueño, Cyril había revivido el hermoso momento, el momento en el que deberían haberse separado en una tragedia, pero se había convertido en un final feliz. «Realmente soy. Me estoy enamorando de él», susurró en voz baja, su voz casi perdida dentro de la almohada que abrazaba con fuerza. Capítulo 45. Mientras tanto, Cyril se sentó en su habitación, repitiendo los eventos del día anterior en su mente. Acostado en la cama, su mirada vagó hacia el techo, perdido en los vívidos recuerdos. Primero, recordó lo cerca que había estado de Riveria la noche anterior. Momentos en los que su belleza madura y su comportamiento elegante parecían diferentes de lo habitual. No solo era la respetada líder de la familia Loki, sino una mujer que de repente se había vuelto tan cálida y cercana. La belleza que siempre vio en ella se destacó aún más esa noche, haciendo que Cyril se sintiera nervioso. La forma en que Riveria se acostaba en su regazo, burlándose de él ligeramente con palabras juguetonas y la sonrisa significativa en su rostro. Todo parecía decirle a Cyril que podría haber algo más profundo que estaba sintiendo. Sin embargo, a pesar de todo, Cyril no podía olvidar su baile con Ice. Mientras bailaban juntos, sintió una dulce torpeza, una cercanía que surgió sin que ellos se dieran cuenta. Como Ice se veía tan hermosa con su vestido verde, como trató de aprender a bailar y el momento en que la pequeña Ariel la levantó del suelo. Hubo un breve momento en el que sus rostros casi se tocaron, un momento que hizo que el corazón de Cyril se acelerara. En esos segundos, sintió una conexión que iba más allá de la camaradería. Cyril cerró los ojos, su rostro se enrojeció a medida que sus pensamientos se alejaban más. ¿Podría ser que ambas mujeres estuvieran interesadas en él? Se sintió avergonzado al pensar en ello.
Desde que llegó a Horario, siempre se había centrado en sus misiones y desafíos, sin esperar nunca ninguna atención de ellos. Pero al ver cómo Ace y Riveria se habían comportado recientemente, Zirou comenzó a preguntarse. ¿Podría haber algo más? Es posible. Zirou murmuró en su mente, cada vez más nervioso por sus propios pensamientos. No estaba acostumbrado a recibir este tipo de atención y no sabía cómo responder. Pero una cosa estaba clara, ambas mujeres habían dejado una fuerte impresión en su corazón. Entonces, Zirou cambió sus pensamientos a otra figura importante en su vida, Lefilla, la elfa de cabello castaño que siempre le brindaba consuelo y paz. La sonrisa de Lefilla, llena de calidez y dulzura, siempre lograba aliviar cualquier incomodidad en sus conversaciones. Recordó su paseo juntos por Melen, disfrutando de la tranquila tarde, acompañado por el sonido de las olas y la hermosa vista de la playa. Como Lefilla hablaba con entusiasmo de pequeñas cosas, haciéndole compañía mientras paseaban por la ciudad. Todo se sentía tan natural, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Hubo un momento durante esa caminata que se destacó claramente en la memoria de Zirou. En un momento dado, Lefilla dijo de repente, «¿No es hermosa la luna esta noche?». Una simple declaración que hizo que Zirou se congelara. En su mente, Zirou recordó inmediatamente la expresión de su propio mundo, Tsuki ga kirei de su ne, una frase utilizada para confesar el amor en Japón. Su rostro se puso rojo, pensando que Lefilla estaba expresando sus sentimientos por él. Pero cuando Zirou respondió torpemente, «Podría morir feliz», Lefilla solo se rió confundida, sin darse cuenta del malentendido de Zirou. Fue entonces cuando Zirou se dio cuenta de que había malinterpretado las palabras de Lefilla, y la vergüenza se apoderó de él. Ahora, mientras Zirou reflexionaba sobre ese momento, temía volver a malinterpretar los sentimientos de otras personas. Le preocupaba si también podría estar malinterpretando la atención que Ace y Riveria le estaban prestando. ¿Era solo una preocupación amistosa, o había algo más? El consuelo que siempre sintió con Lefilla, la calidez que Ace le daba y el encanto maduro de Riveria, todos estos sentimientos se arremolinaban en la mente de Zirou. Temía cometer el mismo error que con Lefilla, temeroso de asumir demasiado rápido que podrían compartir los mismos sentimientos. No quiero cometer otro error, pensó Zirou, lleno de incertidumbre sobre cómo interpretar las señales de Ace y Riveria. A veces, los sentimientos pueden ser malinterpretados, y Zirou no quería arriesgarse a hacer las cosas incómodas con ellos debido a un malentendido. Zirou suspiró profundamente, mirando por la ventana de su habitación en la mansión Crepúsculo. Su mente estaba enredada en confusión y emociones encontradas. Aunque algunos eventos recientes lo dejaron sintiéndose un poco halagado, no pudo deshacerse de la profunda sensación de vergüenza y duda. Con el corazón lleno de incertidumbre, Zirou comenzó a contemplar la pequeña posibilidad de que Ace, Riveria y Lefilla pudieran tener sentimientos especiales por él. En su mente, cada uno de ellos tenía una personalidad y un encanto únicos que eran innegables. Ace, con su increíble valentía y su belleza simple pero cautivadora, siempre mostró un cuidado genuino. Cada vez que estaban juntas, Zirou sentía una conexión con ella, especialmente desde que habían comenzado a practicar natación juntas en Melen. Esos momentos, llenos de risas e incomodidad, los habían acercado. Sin embargo, detrás de la dulce sonrisa de Ace, Zirou no podía decir completamente si lo veía solo como un compañero de entrenamiento o algo más. Luego estaba Riveria. Lleno de carisma y madurez, Riveria había mostrado un lado más suave y cálido que pocos habían visto. Mientras le enseñaba hechicería, Zirou había sido testigo de cómo un líder generalmente estricto podía abrir su corazón. Su reciente momento juntos en el almacén se sintió tan íntimo, donde Riveria reveló tímidamente un lado más femenino, incluso burlón. Zirou quedó cautivada por su belleza y la gentileza que rara vez mostraba. Pero no podía estar seguro de si esa era solo su forma de expresar gratitud por su ayuda o si era algo más profundo. Y por último, estaba Lefilla, que siempre le hacía sentirse a gusto. Lefilla era alguien que lo apoyaba constantemente, con su dulce sonrisa y su gentil atención. Su paseo juntos en Melen se sentía tan natural, aunque ocasionalmente teñido de torpeza.
A pesar de que Sirou una vez había malinterpretado las palabras de Lefilla sobre la luna, ese momento aún persistía en sus pensamientos. Lefilla tenía un lado sincero y honesto que hizo que Sirou siempre quisiera protegerla. Sin embargo, a pesar de sentirse conectada con cada uno de ellos, Sirou no quería ignorar las emociones que comenzaban a crecer. No podía decidirse, y eso lo dejaba ansioso. Cada uno de ellos ocupaba un lugar especial en su corazón, y Sirou sabía que si elegía uno, había una gran posibilidad de que alguien resultara herido. Y eso era lo último que quería que sucediera. Es por eso que... Esperaré, murmuró Sirou en voz baja para sí mismo, decidiéndose. Esperaré a que el primero me confiese sus sentimientos. Sin embargo, detrás de esa decisión, Sirou sintió una punzada de culpa. Se dio cuenta de que esperar a que uno de ellos confesara significaba que estaba dejando sus sentimientos en el limbo. No quería dejarlos adivinando o hacerles pensar que no estaba al tanto de las señales que ya podrían haber mostrado. Todo esto se siente tan complicado, pensó Sirou. No quiero hacerles daño, pero tampoco sé a quién elegir. Con la incertidumbre pesando sobre él, Sirou sabía que cualquier decisión que tomara afectaría sus relaciones con las tres mujeres. Y eso era una carga pesada de soportar, especialmente porque no quería que nadie saliera herido al final. Sirou se sentó en el borde de su cama, sus pensamientos volvían a su pasado, más específicamente, a Tosaka Rin. El amor que una vez había sentido por ella parecía mucho más simple en comparación con la confusión que estaba experimentando ahora. Por aquel entonces, todo se había centrado en una persona, Rin. A pesar de las complicaciones de la Guerra del Santo Grial, su relación se había sentido mucho más fácil de entender. Sirou recordó cómo le había confesado sus sentimientos a Rin, sin mucha vacilación o duda. Simplemente había hablado desde el corazón, siguiendo lo que sentía. Aunque su relación con Rin estuvo marcada por batallas y sacrificios, siempre se habían comprendido. No había la misma confusión compleja que sentía ahora con Ais, Riberia y Lefilla. Sin embargo, cuanto más pensaba Sirou en Rin, más profundas crecían sus preocupaciones. ¿Cómo estaba Rin ahora? ¿Estaba bien? ¿Lo echaba de menos? ¿O tal vez, estaba llorando cuando pensó en él? Estas preguntas atormentaban a Sirou, pero también sabía una cosa con certeza, Rin no era el tipo de persona que se deja consumir por la tristeza. Rin era fuerte, independiente e inteligente. No dejaría que la partida de Sirou arruinara su vida. Sin embargo, a pesar de esto, Sirou no podía deshacerse de la idea de que Rin podría estar luchando, viviendo su vida sola sin él a su lado. Sirou sabía que si Rin podía escuchar sus pensamientos en este momento, le diría que siguiera adelante. No te obsesiones con el pasado, Sirou, probablemente diría. Rin nunca querría que él siguiera meditando sobre cosas que no se podían cambiar. Ella lo empujaba a concentrarse en el presente, en las personas que tenía enfrente. Respirando profundamente, Sirou trató de calmar su mente. Sabía que no podía permanecer atrapado en las sombras de su pasado con Rin. El mundo en el que se encontraba ahora era completamente diferente, y aunque siempre tendría buenos recuerdos de Rin, tenía que seguir adelante. Tal vez sea cierto, murmuró Sirou para sí mismo. Si Rin supiera que todavía estoy pensando en esto, definitivamente se enojaría y me diría que viva mi vida. No es justo ni para mí ni para la gente de aquí. Con ese pensamiento, Sirou resolvió calmar su corazón. Sabía que el mundo en el que se encontraba ahora exigía toda su concentración y atención, especialmente cuando se trataba de sus relaciones con Ais, Riberia y Lefilla. Aunque su pasado con Rin todavía tenía significado para él, Sirou sabía que tenía que aceptar la realidad de que su vida ahora era diferente, y tal vez era hora de abrir realmente su corazón a un nuevo futuro en este nuevo mundo. No es fácil seguir adelante, pensó. Pero si Rin puede hacerlo, yo también puedo. Sirou salió de su habitación, su mente todavía llena de confusión sobre cómo manejar a las tres mujeres que podrían estar interesadas en él, Ais, Riberia y Lefilla. Por ahora, decidió mantener cierta distancia y dejar que el statu quo se mantuviera, no queriendo lastimar a ninguno de ellos ni interrumpir los lazos que habían formado.
Mientras Zirou caminaba hacia el comedor, vio a Ice sentado allí con ropa informal. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro cuando se acercó a ella y se sentó a su lado. «Buenos días, Ice», la saludó. «¿Disfrutaste de la fiesta de ayer?». Ice se volvió hacia Zirou y asintió con la cabeza. «La fiesta estaba bien. Acompañé a Loki a la fiesta en la mansión de la familia Apolo», dijo en su habitual tono plano, aunque había un toque de vacilación en su voz. Zirou asintió, tratando de mantenerse casual. «Wow, eso suena divertido. Debe haber habido muchos dioses y diosas allí, ¿verdad?». Ice asintió de nuevo, pero esta vez, había algo que la hizo sonrojarse ligeramente. «Yo, también bailé con Bel», dijo en voz baja. Al escuchar el nombre de Bel, Zirou sonrió. Conocía a Bel desde hacía tiempo y sabía cuánto admiraba el joven Ice. ¿En serio? ¿Cómo fue bailar con él? Ice dudó por un momento, luego sus ojos parecían un poco avergonzados. En realidad, cuando bailaba con él, recordaba cómo bailábamos antes, dijo Ice, mirando a Zirou. Y, sin quererlo, la pequeña Ariel se activó. Zirou casi se rió de eso. Podía imaginar a Bel sin estar preparado para que la magia del viento de Ice estallara repentinamente. Entonces, ¿qué le pasó a Bel? Ice bajó un poco la cabeza y una pequeña sonrisa tímida apareció en su rostro. Se sorprendió. Luego cayó, dijo en voz baja. Zirou trató de contener la risa, aunque sintió un poco de pena por Bel teniendo que lidiar con la abrumadora fuerza mágica de Ice. Puedo imaginar su cara cuando eso sucedió, dijo Zirou con una pequeña risita. Ice sonrió levemente, aliviada de que Zirou no pareciera molesta por el incidente. No quise hacerlo caer, dijo en voz baja, con un tono de ligero arrepentimiento. Zirou negó con la cabeza. Estoy seguro de que Bel está bien. Probablemente solo se sorprendió, pero estoy seguro de que aún disfrutó bailando contigo. Ice sonrió un poco más esta vez. Eso espero, respondió ella en voz baja. Pero en el fondo, había una sensación cálida al recordar lo diferente que se había sentido mientras bailaba con Zirou, algo mucho más íntimo que su baile con Bel. Entonces, la expresión de Ice se volvió seria, sus ojos se endurecieron ligeramente cuando comenzó a hablar. «Hay algo más importante que la fiesta de anoche», dijo. Zirou, al notar el cambio en el tono de Ice, dirigió toda su atención hacia ella. «Apolo ha desafiado a Hestia a un juego de guerra». Zirou frunció el ceño y preguntó, ¿juego de guerra? ¿Qué es eso? Ice explicó con calma, un juego de guerra es una batalla a gran escala entre familias. Suele ocurrir cuando hay un conflicto importante y, a menudo, es aprobado por el gremio. Ambos bandos luchan en un escenario predeterminado, como asedios a castillos o duelos. El bando ganador suele ganar algún tipo de poder o derecho sobre el bando perdedor. Al escuchar eso, Zirou comenzó a entender, pero luego frunció el ceño aún más profundamente. ¿Pero por qué Apolo desafía a Hestia? ¿Qué es lo que quiere? Ice continuó con calma, aunque había una pizca de tensión en su voz. Apolo quiere tomar a Bel de la familia Hestia. Está obsesionado con él. Zirou estaba conmocionado. ¿Tomar Bel? ¿Realmente puede hacer eso? Ice asintió lentamente. En un juego de guerra, la familia ganadora puede obtener el derecho de reclutar miembros de la familia perdedora. Entonces, si Hestia pierde, Bel podría verse obligado a unirse a la familia Apolo. Zirou comenzó a sentirse ansioso. Sabía lo importante que era Bel para Hestia y lo fuerte que era su vínculo. Pero la familia Hestia solo tiene un miembro, ¿verdad? Solo Bel. Y Apolo familia, son mucho más grandes y fuertes que su familia. Ice asintió con la cabeza. Eso es lo que me preocupa. Apolo tiene muchos miembros, y todos tienen más experiencia. Bel puede ser fuerte, pero solo está en el nivel 2. Enfrentarse a una familia tan grande en un juego de guerra es casi imposible. Zirou suspiró profundamente, sintiendo el peso de la situación. Entonces, ¿qué pasó? Hestia no estaría de acuerdo con una pelea tan injusta. Ice esbozó una leve sonrisa. Exactamente.
Hestia rechazó el desafío. Zirou sintió un poco de alivio, aunque la preocupación aún persistía en su corazón. Entonces, ¿el juego de guerra no sucederá? Ai sacudió la cabeza suavemente. Al menos por ahora. Pero no estoy seguro de que Apolo se rinda tan fácilmente. Está realmente obsesionado con Bel. Zirou reflexionó sobre la situación por un momento. La familia Apolo era poderosa, y a pesar de que Hestia se había negado, Zirou sabía que Apolo aún podía intentar otras formas de atrapar a Bel. Espero que Bel esté bien, murmuró Zirou, aunque sabía que este problema aún no había terminado. Después de que Zirou terminó su desayuno, la atmósfera en Twilight Manor cambió repentinamente cuando Tiona irrumpió en la habitación, jadeando. «Noticias importantes», gritó. Todos los ojos se volvieron hacia ella, sintiendo algo urgente. «¿Qué pasó, Tiona?», preguntó Finn, mientras Zirou y Ace también la miraban fijamente. «Familia Apolo. Han rodeado a la familia Hestia». Tiona respondió con seriedad, con el rostro lleno de preocupación. Zirou y Ace inmediatamente se levantaron de sus asientos. «Tenemos que ir a ayudarlos», dijo Zirou, sintiendo un creciente sentido de responsabilidad para ayudar a Bel y Hestia. Pero antes de que pudieran moverse, Finn levantó la mano, indicándoles que se detuvieran. «Espera», ordenó con firmeza. «Ustedes dos deben quedarse aquí». Ace, que tenía un gran respeto por Finn, obedeció sin cuestionar, aunque sus ojos mostraban su preocupación por Bel. Sin embargo, Zirou no pudo aceptar el pedido tan fácilmente. La frustración y la ira comenzaron a arder dentro de él. «¿Qué quieres decir con que tenemos que quedarnos?», preguntó Zirou con objeción en su voz. «Si tenemos el poder de ayudar, ¿por qué deberíamos quedarnos de brazos cruzados?». Finn estaba un poco sorprendido por el desafío directo de Zirou a sus órdenes. Reconoció que, a pesar de que Zirou era un nuevo miembro de la familia Loki, su deseo de proteger a los demás era increíblemente fuerte. Pero Finn mantuvo la calma, y después de unos segundos de reflexión, explicó con voz firme pero paciente. «Necesitas entender algo, Zirou», dijo Finn, mirándolo directamente a los ojos. «La familia Loki y la familia Freya son las más fuertes de Horario. No podemos simplemente interferir en los asuntos de las familias más débiles. Esta regla ha estado vigente desde la era de Zeus y era familia para evitar la tiranía. Si nos involucramos ahora, podría ser visto como un abuso de poder». Zirou apretó los puños con fuerza, todavía sintiéndose molesto e insatisfecho. Para él, el poder que había ganado, los niveles que había alcanzado, no estaban hechos para quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían. Bel era su amigo, y Hestia era una diosa amable. ¿Cómo podía permitirles enfrentar esta situación sin ayudarlos? Zirou miró a Finn y dijo en voz baja pero decidida, «No luché todo este tiempo y me volví más fuerte solo para quedarme quieto mientras las personas que me importan están en peligro». Finn miró profundamente a Zirou, admirando el espíritu dentro de él. «Entiendo cómo te sientes», dijo Finn en un tono más suave. «Pero hay momentos en los que tenemos que elegir cuándo involucrarnos y cuándo contenernos. Créeme, la familia Hestia necesita enfrentar este desafío por su cuenta. Si intervenimos, podría cambiar todo y potencialmente empeorar las cosas». Zirou se quedó en silencio, con la mirada en blanco mientras reflexionaba sobre las palabras de Finn. En el fondo, sabía que Finn tenía razón, pero la sensación de impotencia lo hizo más inquieto. A pesar de que Finn había tratado de calmar a Zirou, una profunda preocupación todavía retumbaba dentro del corazón de Zirou. Cada palabra que Finn decía sobre las reglas y los límites se sentía cierta, pero el instinto de Zirou de proteger a los demás, especialmente a Bel, lo impulsaba a seguir adelante. Su corazón estaba en conflicto entre su deber como miembro de la familia Loki y su instinto de salvar a los demás, sin importar las consecuencias. Zirou comenzó a pensar, si no fuera miembro de la familia Loki, sería libre de actuar. Ese pensamiento no hizo más que profundizar su frustración. Valoraba mucho a sus nuevos amigos en Loki familia, pero esta carga presionaba su corazón. No quería causarles problemas, pero al mismo tiempo, no podía permitir que Bel enfrentara el peligro solo.
Con una repentina oleada de determinación, Zero miró a Finn con seriedad y dijo, nadie sabrá si un miembro de la familia Loki estuvo involucrado, si no pueden ver mi identidad. Antes de que Finn pudiera responder, Zero cerró los ojos por un momento y silenciosamente lanzó su hechizo. Rastrea. Una tenue luz lo rodeó, y en un instante, Zero proyectó la máscara de Hassan Sabah y una capa negra que ocultaba completamente su identidad. Con una velocidad increíble, activó el ocultamiento de presencia, una técnica que lo hizo casi invisible. Silenciosamente, Zero saltó por la ventana de la habitación con tal velocidad y agilidad que, en cuestión de segundos, se había desvanecido en las sombras de los edificios. Ice, al ver las acciones de Zero, inmediatamente quiso seguirlo. Zero, gritó, pero su paso fue detenido por Finn. No lo hagas, dijo Finn, levantando la mano para detenerla. Déjalo ir. Pero él. Finn negó con la cabeza con calma. Estoy seguro de que mantendrá su identidad oculta. Lo hemos visto por nosotros mismos, es más que capaz de eso. Ice miró fijamente la ventana, ahora vacía, con el corazón lleno de preocupación. Sin embargo, sabía que Finn tenía razón. Zero tenía una habilidad única y era muy hábil en el sigilo, al igual que cuando se unió por primera vez a la familia Loki. Aún así, el corazón de Ice no podía descansar tranquilo. Mientras tanto, Zero corría por los tejados a una velocidad increíble, deslizándose entre las sombras sin hacer ruido. En la oscuridad, ya no era Zero Emilia, un miembro de la familia Loki. Era una figura sin nombre, un asesino en la sombra, listo para proteger a Bel sin romper las reglas que lo ataban.